Nueva semana en la Argentina, donde se plantea un escenario de anuncios oficiales con relación al campo y puntualmente a la exportación de carne. El gobierno nacional anunció el plan ganadero y vamos a ver cómo estuvo afectando y cómo se está desarrollando la actividad ganadera en nuestra provincia. Estamos recibiendo a Jorge Bullman, que es asesor agropecuario. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo se han recibido este plan, estas medidas anunciadas por el gobierno dentro del plan ganadero? Sí, nos tenemos que ubicar, digamos, con estas medidas dentro de Corrientes, que es realmente donde estamos, donde hay un universo de 17.000 productores, lo cual indica que es un universo importante. Tenemos 5.200.000 cabezas, donde una gran parte de esa hacienda se exporta o dentro del país o hacia afuera del país. No tenemos frigoríficos exportadores. El productor ganadero es un tomador de precios y tiene impactos diferentes las medidas anunciadas hoy. ¿Por qué? Porque si uno analiza cómo está la tenencia del ganado en Corrientes, el 4% de los productores tienen el 90% del ganado. Y el 96% tiene el 70% el 30%, perdón, de ese ganado. Claro. Por lo tanto, ese 96% de productores que tiene ese pequeño porcentaje del ganado es el que realmente es más afectado por las medidas tomadas hoy. ¿Por qué? Porque es el que menos tecnología aplica, es el que logra, diríamos, terminar el ganado, el que en forma más dificultosa, porque no tiene capital de trabajo, por las condiciones del país y por las características de los sistemas productivos. Por lo tanto, lo que hoy se anuncia, donde ciertos cortes tienen que quedar dentro del mercado interno y reduce las exportaciones en un 50%, saca, diríamos, de la cancha en un 50%, en general, lo que venía traccionando ese altísimo porcentaje de productores, ese 96% de productores correntinos que venían tomando mejores precios gracias a la exportación a China, que en definitiva es una exportación que tiene un flujo constante durante todo el año y que lleva productos como lo que esa parte del sector ganadero productivo de Corrientes lo hace. Creo que el otro 4% lo sufre de la misma forma, tiene el mismo impacto, pero tiene otras herramientas y tiene acceso, diríamos, a otro tipo de soluciones que la gran mayoría de nuestros productores ganaderos no la tienen. ¿Esto impacta realmente en el precio? Eso lo veremos. Lo veremos porque ya hemos tenido experiencias en donde tiene un ligero impacto inicial, que es donde se produce un proceso de liquidación, y luego se torna nuevamente en alza, porque en definitiva, si uno analiza desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista interno, el precio de la carne es un bien que es un producto que viene en suba. ¿Y por qué? Porque cada vez se consume más carne en el mundo y de una forma u otra ese precio internacional se traslada al interno. O sea, vimos lo que pasó cuando en otras oportunidades hace algunos años tomaron las mismas medidas y el único resultado que tuvo es que se perdieron 10 millones de cabezas o el 20% del stock nacional sin modificarse el precio en forma alguna. En otra oportunidad, cuando tuvimos el problema aftosa, que también se cerraron todas las exportaciones, no hubo una modificación sustancial del precio de la hacienda. ¿Y el hecho de que China sea uno de los principales mercados a los que se exporta carne, también le da la posibilidad a China de negociar los precios hacia abajo? Sí, en este momento China tiene que buscar mercados alternativos. Y voy a dar un ejemplo muy concreto
para que veamos cuáles son los mercados alternativos. Antes de estas medidas estábamos pagando 1 kilo de vaca gorda en Corrientes, 120 pesos masiva. Si ese mismo kilo uno lo quiere comprar en Paraguay, vale 3 veces más. O sea, llámese en pesos o en dólares. Entonces, ese diferencial que existe, diríamos, para los chinos, en este caso, van a encontrar otros mercados porque carne existe. Hay países como Uruguay, Brasil, Paraguay, que son, diríamos, nuestros vecinos, Australia y una serie de países más, que pueden suplir, incluso Estados Unidos, nuestras exportaciones hacia China, pero con precios diferenciales. Por lo tanto, creo que Argentina, en la actual posición, con una pérdida del valor del peso de la moneda, como la que hemos tenido por la emisión que se ha venido realizando por la pandemia de la que todos sabemos, tenía una excelente oportunidad de tener un año brillante en cuanto a comercialización, pero bueno, por el momento, diríamos, la ilusión que teníamos se paró a la mitad. Claro, bueno, ¿y cuál es el panorama que tenemos de aquí a un futuro cercano? El panorama depende muchísimo de, y vuelvo a ser reiterativo, de a qué sector, diríamos, nos referimos. Primero, la ganadería en general es un gigante dormido. Para que nos demos una idea de si tomáramos todo junto, la tasa de extracción, o sea, lo que produce la ganadería, cada 100 kilos de ganadería que tenemos en Corrientes, estamos extrayendo entre 22 y 23%, o sea, entre 22 y 23 kilos cada 100 kilos, donde el potencial biológico es 36. O sea que estamos con un potencial de extracción muy bajo. Si uno diría, necesito subir ese potencial, hay tecnología de costo cero sumamente probada, que tiene un impacto, diríamos, rápido y de alta significancia económica. Hay un caso que se ha hecho, que se realizó, es constante y me ha tocado evaluarlo en su oportunidad, en donde hay 14 técnicas probadas para los pequeños productores que se aplicaron sobre una población de 5.000 productores de menos de 200 cabezas, donde solamente la aplicación de una de esas 14 técnicas mejora el margen bruto en un 60%, lo cual es más que significativo. Entonces, la expectativa futura es la dependencia de políticas activas de extensión de tecnología y herramientas financieras que ayuden a que esas tecnologías puedan ser aplicadas en ese 96% de productores que tienen el 30% del ganado. ¿Y eso no está dentro del plan que se anunció hoy, o sí? Hoy se anunció que dentro de 30 días conforman un plan. Por las características del gobierno actual, la agricultura familiar, diríamos, es importante, pero lo que pasa es que todavía no se han dado pasos que nos indiquen que hay una conciencia real de lo que necesita el sector productivo ganadero. Esperemos que eso se manifieste, esperemos que eso en los próximos 30 días se anuncie con políticas activas, básicamente con capital de inversión y capital de trabajo, que es lo que el productor necesita, y con una flexibilización en todo lo que es tributos, que hace que muchas veces una persona se decida o no invertir. Y hay otra cosa que es clave. Cuando se toman medidas de este tipo, como por ejemplo, suspendo las exportaciones por un mes, o cuando se toman medidas como las de hoy, donde dice, bueno, voy a habilitar el 50% hasta diciembre, pero voy a rever, pero voy a hacer tal cosa, pero
creo que es la mejor forma de generar desconfianza. ¿Y qué hace usted en un ámbito de desconfianza? Se queda quieto, no invierte. Si tiene un peso, lo pone en un ladrillo o lo pone en cualquier otra cosa y no invierte en un poste. Imagínese lo que es sacarle un peso a un poste que dura 40 años. Entonces, es muy difícil que en un ámbito de desconfianza, porque uno podría decir, no tengo las cosas claras, pero en definitiva lo que no tengo es confianza, porque tengo medidas y sorpresas todo el tiempo, que me pongo a invertir y porque hay 14 técnicas probadas que me aumentan 60% el margen bruto, voy a sacar el dinero del colchón y lo voy a poner a producir si no tengo confianza, porque no tengo una política de largo plazo ni antecedentes de políticas de largo plazo que me inviten a eso. Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro de la actividad agropecuaria en nuestro país y en nuestra zona? Hay una característica, sobre todo en el sector ganadero. Cuando uno estudia la mentalidad del ganadero en sí, del ganadero genuino, no el que está ahorrando en vacas, es la única actividad que, aunque pierda dinero o gane menos, el productor continúa. ¿Por qué? Porque tiene un componente cultural alto el negocio o el sistema productivo. Por lo tanto, va a seguir existiendo, va a seguir apostando, a pesar de el clima de desconfianza o de falta de confianza que hablé, diríamos, lo va a continuar haciendo y sus hijos lo van a continuar haciendo. Si uno pasa rápidamente a soja, por ejemplo, usted nunca escuchó hablar de un plan soja en Argentina, nunca, o un plan maíz o un plan trigo. ¿Por qué? Porque es un negocio que está traccionado por el precio y por la demanda internacional. Por lo tanto, hablar de un plan ganadero, en definitiva, es precio. O sea, la soja aumenta la superficie o el maíz o el trigo cuando aumenta el precio. Cuando el precio baja, la superficie inmediatamente baja. El uso de tecnología es exactamente igual, con la diferencia que producir un novillo lleva 3 años y producir un cultivo de soja lleva 120 días. Por lo tanto, las características de la ganadería, las características del actor principal, que es el ganadero, que no es un formador de precios, sino un tomador de precio, culturalmente hace que tengamos asegurado vacas por muchísimos años en Corrientes. Jorge Burman, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender un poco el escenario actual con relación a la producción ganadera y a las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional. Bueno, gracias a ustedes y me invitaron el día justo. Sí. Muchas gracias. Continuemos en el escenario.